Bueno, vamos a utilizar el programa Power BI para detectar estacionalidad en unos productos que comercializa una empresa. La empresa es de la ciudad de Cali y estos datos que vamos a trabajar pues son datos reales y le borré algunas columnas que tienen alguna información un poco sensible, pero el grueso de la información que nos interesa la tenemos ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener los datos de presupuesto. Sí, vamos a traer los datos acá a Power BI. Ahí está cargando, solo tiene una pestaña, entonces llamamos esa pestaña y le decimos cargar. Listo, ahí está cargando. Son un poco más de 30.000 registros, entonces se va a demorar un poquitico. Ok, ya cargó. Entonces, acá a la derecha vemos los campos. Los campos es lo mismo que los encabezados de las columnas, ¿sí? Entonces tenemos barrio, cuotas a las que la persona financió, el departamento, normalmente estaba allí Cauca nomás, el estrato de las viviendas del 1 al 6 y hay un estrato comercial, la fecha real de la venta, hay líneas de productos, hay localidad, o sea, la ciudad o el corregimiento, la vereda. Sí, este tema de la localidad está bastante detallado. Mes está en números del 1 al 12. Hay unos datos que no registran, que están en blanco, pero pues ese es un error de la base de datos, que es una base de datos real. Entonces, cuando la levantaron, cuando se creó la base de datos, se creó con ciertos errores. Ok. Entonces, definamos primero las ventas totales por fecha. ¿Sí? No sé, vamos a ver con 12 meses. En el eje y las ventas en valores, cómo se comporta. ¿Qué podemos ver aquí? Vemos que esta empresa vende más en el segundo semestre, siendo octubre y noviembre los meses donde más se vende. ¿Sí? Saquemos estos datos y coloquémoslos de las fechas real. Vamos a expandirlo un poco más. Aquí con la función de la doble flecha que tiene Power BI. Entonces, ¿qué nos muestra? Nos muestra las ventas del último trimestre, nos muestra los trimestres que más se venden y por supuesto pues nos muestra el año 2018 y parte del 2019, pero esa información no está tan buena. Aquí lo tenemos por fechas, por meses.
que tenemos que en el mes de diciembre en el mes de noviembre es donde más vende esta empresa en general. Pero entonces podemos crear un filtro que nos diga, por ejemplo, cuáles son los meses, las líneas que más se venden. Entonces acá colocamos línea. Mejor lo colocamos acá al lado, que hay mejor espacio. Y nos llevamos hasta abajo. Bueno, entonces estamos viendo el total, ¿cierto? Total de las ventas. Pero acá podemos ver por líneas de gasodomésticos, por ejemplo, que es la primera. También tiene una estacionalidad finalizando el año. Materiales de construcción ya tiene una estacionalidad muy marcada en octubre. Y ya para finalizar el año tiende a caer. La línea Home Center, bueno, vuelve otra vez a noviembre. El tema de los diagnósticos automotor tiene una tendencia para diciembre. El tema de servitecas, bueno, no presenta mucha tendencia realmente. Electrodomésticos en agosto. Audio y video también para finalizar el año. Telefonía móvil también finalizando el año. Motocicletas en el último trimestre también bastante repartido. Computadores comenzando el segundo semestre es donde se presentan un pico mayor. Muebles finalizando el año. Colchones también finalizando el año. En series menores, qué sé yo, licuadoras, ollas a presión, cosas así muy pequeñas, también tienen estacionalidad para el mes de diciembre. Y las herramientas presentan solo ventas para agosto y noviembre. Realmente no es muy significativa la información, puesto que herramientas es una línea que se vende poquito, muy poco si miramos los datos. Ahora podemos meter un gráfico de torta aquí que nos muestre más o menos la participación de las líneas, ¿sí? En el total de las ventas. Como podemos ver, acá nos da ahora sí el total por líneas. Bajemos esto un poquitico a ver si de pronto lo podemos expandir un poquito más. Que este gráfico tiene información valiosa. Entonces, como podemos ver, la línea de Home Center es la que tiene mayores ventas, seguida de audio y video, electrodomésticos, telefonía móvil, computadores,
en seres menores. Sí, de ahí para atrás pues la participación es mínima, como siempre cumpliendo el óptimo de Pareto que dice que el 80% de las ventas de una empresa normalmente vienen del 20% de los productos. Y aquí nos podemos dar cuenta que los 5 primeros productos tienen aproximadamente un 70%. ¿Sí? 70% de las ventas las tienen casi los primeros 5 productos, como podemos ver. Entonces, se cumple. ¿Y cuántas líneas tenemos? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 líneas. Tenemos 14 líneas de productos. ¿Sí? Y 5 de esas 14 representan casi el 80% si lo sumamos. Casi el 80% de las ventas de la empresa. Cosa que es normal. Entonces, aquí ya sabemos, nos podemos dar cuenta las ventas que tiene por línea, la tendencia que tiene dependiendo de la temporada, cada línea. Y podemos colocarle etiqueta de datos a esta gráfica. Le colocamos el que más se adecue. Sí, esta línea, por ejemplo, en noviembre ha acumulado más de 4.000 millones en ventas. Esta más de 3.000, 3.600. Sí, así más o menos podemos ver a grandes rasgos los datos. Entonces, como podemos ver, estas líneas, todas las líneas tienen bastantes ventas. Y aquí miramos ya cada una de las líneas. Ahora, no me sigue convenciendo esa forma de mostrar los números. ¿Por qué? Porque cuando son datos grandes los ve uno bien, pero cuando ya comenzamos a mirar poco a poco, entonces nos damos cuenta que ya no se sabe cuándo son menos de 1.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos acá, estamos acá, donde estamos viendo el informe, ¿sí? Después vamos acá a datos y en datos buscamos la columna de valor, la seleccionamos y le damos el símbolo de pesos, el símbolo monetario, para que entonces comience a tomar los datos con el símbolo monetario. Ahora volvemos acá
y tratamos de colocarlo bien, que nos aparezca todo completo. ¿Qué hacemos acá? Lo colocamos vertical, colocamos las cifras verticales para que no, no se nos superpongan si las colocamos horizontales. Listo. Entonces aquí ya tenemos los datos. Tenemos el diagnóstico por línea. Si queremos hacerlo por línea, entonces ya sabemos cómo se comporta cada línea cada mes. ¿Sí? Si de pronto se nos ocurre es hacer la investigación o el presupuesto de las ventas no de manera mensual sino de manera trimestral, pues entonces aquí con esta flecha que sube lo resumimos un poquitico más y nos muestra ya de manera trimestral. ¿Sí? Esta flecha no tiene datos para bajar. Esta con la doble flecha hacia abajo bajamos o vamos desagregando. Y por ejemplo acá está por días, pero ya por días, sí, ya la información no es tan clara porque solo presenta por meses, ¿sí? Aunque podemos ver que normalmente es el día 2 de cada mes que más se vende, ¿sí? O por aquí hay picos en los días 12, 14, pero también en el 22 y el día 27 de cada mes es donde más se vende, ¿sí? En general el primer día se vende muy poco y el último día se vende muy poco. Por supuesto, pues no todos los meses tienen días hasta el 31. Entonces la cantidad de datos acumulados aquí son menores, ¿sí? Porque como podemos ver, el día 30 es donde también presenta buena información, buenas ventas. Pero bueno, en fin, ese análisis diario no nos dice mucho. El análisis mensual sí nos dice, y el análisis trimestral nos dice bastante también. Solo para tener una referencia de las líneas que más se venden, ¿sí? Y por ejemplo, si necesitáramos datos, un solo dato de ventas, un consolidado, un dato macro, acá lo colocamos las ventas y vamos a cambiar las unidades, ninguno, para que nos presente los datos de manera macro, ¿sí? Le aumentamos un poco el tamaño del texto si queremos. Le aumentamos un poco el tamaño de la etiqueta, el valor de la venta, para que se sepa qué es el valor de la venta. Listo. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver claramente en el último trimestre cuánto se vendió en gasodomésticos, lo que es estufas, hornos y esas cosas. Listo, pues en todos los años se vendieron 1.360 millones y en el último trimestre, pues se vendieron 399.000
399 millones en gasodomésticos. Sí, volvemos a la línea general. También, si quisiéramos saber, por ejemplo, en total de todo lo que se ha vendido, cuánto ha vendido la línea Home Center o la línea de audio o la línea de electrodomésticos, la línea de telefonía, etcétera, etcétera. Acá lo podemos hacer. Lo podemos visualizar también para tener una idea. ¿Sí? Lo desagregamos un poco. Por ejemplo, seleccionamos diciembre y seleccionamos Home Center. Nos da cuánto se vendió, cuánto vende en diciembre la línea Home Center. ¿Sí? Eso es para poderlo seleccionar. Lo que tenemos que hacer es control. Si estamos trabajando pues desde un Windows, o CMD si estamos trabajando desde un Apple. Entonces, control, seleccionamos primero el mes de diciembre y después en la gráfica seleccionamos la línea de producto y ahí nos dice, vea, la sola línea de Home Center en diciembre vende 934 millones. ¿Sí? Si queremos aumentarle la otra, ¿cuánto venden las primeras 5 líneas? Pues seguimos seleccionándolo con control, con la tecla control pisada. Si queremos deseleccionar, pues control y tocamos donde queremos deseleccionar y él deselecciona todo. Entonces, estos son como algunas herramientas que nos sirven para poder analizar el comportamiento de las ventas y así poder crear un presupuesto de ventas por líneas, ¿sí? Ahora, digamos que no las queremos por líneas, o digamos que las queremos por líneas, pero también lo queremos por departamento, ¿sí? Entonces podemos acá cortico colocar también un filtro para departamentos. Entonces le colocamos acá departamento, listo. Solo tenemos 2 departamentos como les había dicho, y entonces si usted quiere, usted aquí dice, bueno, en el Cauca se venden 859 millones, en el Valle del Cauca se vendieron 33.000 millones, lo que significa que el grueso de nuestro mercado está en el Valle del Cauca, ¿sí? Y vuelves y seleccionas como quieras, Valle del Cauca, Home Center, diciembre. ¿Cuánto venden de gasodomésticos en el Valle del Cauca? ¿O cuánto se venden solo en el mero Cauca? Sí, en el mero Cauca apenas vendieron 4 millones de pesos. ¿Sí? Muy poco. Lo vuelves o de la otra manera para seleccionar líneas, por ejemplo, es, ¿sí?
simplemente seleccionas, por ejemplo, Valle del Cauca. Queremos saber cuánto se vende de Home Center, de la línea Home Center en diciembre en el Valle del Cauca. Entonces le damos diciembre con control y seleccionamos una línea, la línea de Home Center, y ahí nos dice. Y si queremos cambiar, pues movemos para el solo Cauca, ¿sí? De la línea Home Center en el Cauca en diciembre se vendieron 15 millones. Bueno, y se juega con todos los datos ya como se requiera, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, todas las ventas en el Cauca tienden a tener un pico, una estacionalidad ya en octubre, ¿sí? Y si miramos el Cauca, el Valle del Cauca, la estacionalidad del Valle del Cauca es en noviembre. Se corre un mes más, no se sabe por qué, pero bueno, en fin, ¿sí? Con esta herramienta podemos hacer un buen diagnóstico de ventas para poder hacer una buena proyección.